Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta de nuevo Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Aquí de vuelta en la redacción. Bienvenido. Vamos ahora con los titulares del día. Israel publica la lista de las 20 organizaciones que llaman al boicot contra el país y que tendrán prohibida la entrada. Netanyahu se pronuncia a favor de los recortes en la financiación a la UNRWA anunciados por Estados Unidos. Restablecido el servicio eléctrico normal a la Franja de Gaza después de que la autoridad palestina así lo pidiese. El presidente francés y la alcaldesa de París asisten en silencio a los actos de homenaje a los atentados yihadistas de hace 3 años. Estos son los titulares de hoy. Hablaremos después con Raquel en la agenda cultural. Comenzamos hablando del gobierno de Israel, que ha publicado este domingo la lista de 20 organizaciones cuyos activistas tendrán prohibida la entrada al país por su relación con la campaña Boicot, Desinversiones y Sanciones, también conocida como BDS. En la lista, publicada por el Ministerio de Asuntos Estratégicos, figuran organizaciones europeas y estadounidenses, así como otras de América Latina y de Sudáfrica. El gobierno se había negado durante meses a divulgar la lista de organizaciones afectadas. La medida afecta a altos cargos de las mismas, así como a otros activistas considerados clave, aunque no ocupen un cargo oficial. Asimismo, también afecta a políticos que promuevan la campaña de BDS de forma activa, así como activistas que viajen a Israel en nombre o como parte de una delegación iniciada por alguna de las organizaciones incluidas en la citada lista. Las afectadas son las europeas BDS France, BDS Italy, BDS Campaign, Friends of Al-Aqsa, Ireland Palestine Committee of Norway, the European Coordination of Committees and Association for Palestine, the France Association Palestine Solidarity, the Palestine Committee of Norway, Palestine Solidarity Association of Sweden, Palestine Solidarity Campaign y War and Want. A ellas se suman las estadounidenses American Friends Service Committee, American Muslims for Palestine, Code Pink, Jewish Voice for Peace, National Students for Justice in Palestine, US Campaign for Palestinian Rights y, por último, la lista incluye a BDS Chile, BDS National Committee y BDS South Africa. Bueno, la única novedad, por decirlo de alguna manera, es que ahora se conocen exactamente los nombres de las organizaciones. Antes Israel había ya promulgado esta ley que hablaba en general de organizaciones que llamen al boicot contra el país, que tendrían prohibida la entrada a sus representantes. Así que ahora ya sabemos, y una pequeña rasgo llamativo es que entre esas organizaciones no hay ninguna de España, cosa que nos llama la atención porque aquí también funciona el BDS, aunque realmente lo hacen a través de organizaciones ONGs que en su nombre no figura esta plataforma de BDS. Entonces, a veces están disimuladas tras siglas que hablan de derechos humanos o de ecología o de tantos otros temas que no tienen nada que ver con los verdaderos objetivos del BDS, que es la destrucción del Estado de Israel como Estado judío. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró estar a favor de que Estados Unidos realice recortes graduales en su financiación de la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina, conocida por sus siglas UNRWA. La reacción israelí se ha producido después de que la embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, Nikki Haley, dijera que Washington recortaría la ayuda a los palestinos si estos no volvían a la mesa de negociaciones, aunque su gobierno negó que se hubiera suspendido su primera aportación del año a UNRWA y señaló que por ahora examinaba la situación, mientras que la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina dijo no tener noticia de esos eventuales recortes. Bueno, ahora hay mucho alboroto, pero esto ya estaba anunciado cuando se hizo la famosa votación contra Estados Unidos en la Asamblea General de Naciones Unidas por esta declaración de Trump reconociendo a Jerusalén como la capital de Israel, cosa que no debía asombrar a nadie y que tampoco es una decisión de Trump. Lo único que ha decidido Trump es cumplir lo que le obligaba el Congreso de su país y que obligaba a todos los presidentes que le precedieron desde el año 95 en llevar a cabo
este acto, que así se llama, para reconocer y trasladar allí la embajada. Como afirmó la embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, ante estas represalias diplomáticas que tomaron 135 países votando una sanción a los Estados Unidos, pues Estados Unidos dijo en esa ocasión que tomaría nota de lo que pasaba y que, por ejemplo, dejaría de financiar a los países que habían votado en contra o a las organizaciones que habían promovido este tipo de votaciones. Con respecto puntualmente a la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos, UNRWA, pues en lo personal yo solamente puedo decir de que ya antes, creo, no tengo constancia ahora mismo de la fecha cuando publiqué un artículo justamente titulado Cerrar UNRWA, con lo cual yo estoy no solamente a favor de las sanciones, sino a favor de que en realidad el tratamiento hacia los refugiados palestinos esté contemplado dentro de la Agencia General de Refugiados del Mundo, que es ACNUR, y que no tiene ninguna razón de ser que 70 años después de su fundación esta agencia siga funcionando, con lo que conlleva esto, porque lo que conlleva no es que están ayudando a los refugiados palestinos, sino que están ayudando a perpetuar la condición de refugiado de los palestinos, porque recordemos que pocos años después, en cantidad de años en comparación a estos 70, si el conflicto tuvo lugar en el año 48-49, el de la independencia de Israel, pues ya en los años 60, los primeros años 60, muchos de los países donde a donde habían llegado estos refugiados árabes, que habían salido de lo que se llama hoy en día Israel y que algunos también de eso pretenden hacer un Estado llamado Palestina, pues pocos años después se habían empezado en Egipto, en Jordania y en otros países a otorgar ciudadanía, que es lo lógico cuando tú tienes a un refugiado que lleva 15 o 20 años viviendo en el país, pero que fue la propia organización Al-Fatah, que nació en el año 64, dirigida por Yasser Arafat, y que hoy en día sigue en el gobierno al frente de la representación del pueblo palestino con Abu Mazen en el poder en Ramallah, la que dijo no den más ciudadanías, porque nosotros para llevar adelante nuestra causa en el año 64 no era la devolución de territorios ocupados anteriores al 67, sino era la devolución, entre comillas, de los territorios que constituyen el Estado de Israel, es decir, la destrucción de Israel. Y para conseguir la destrucción de Israel a nivel diplomático, lo que querían era tener un mecanismo de presión en el mundo, en la opinión pública, como podía ser unos refugiados a perpetuidad. De allí surge el fenómeno inconcebible que 700.000 personas, que fueron las que salieron en el año 48 de ese territorio que nombramos antes hacia los países vecinos, se hayan convertido hoy en día en más de 5 millones. Que eso es lo que reivindican las autoridades palestinas como refugiados, porque los refugiados palestinos son los únicos del mundo que heredan, como si fuera la realeza, heredan la condición de refugiados, es decir, que son refugiados no solamente los que salieron en su momento hace 70 años, ni siquiera sus hijos, sino los nietos y los bisnietos y los tataranietos que hayan nacido desde entonces. Todos ellos comparten esa condición que esta agencia, a través de la financiación prioritaria de Estados Unidos, que es el principal aportador a este barril sin fondo, porque no lleva a ninguna parte más que a la desesperación de los palestinos para llevar a la mesa de negociaciones que nunca se acaba, pues una tragedia que no se acaba tampoco. Porque si tú llegas a una conversación de paz con Israel de ceder territorios a cambio de una seguridad, de una paz, lo que sea, y de pronto ya, como ha pasado con Yasser Arafat
en Camp David, cuando ya está todo acordado, dice, bueno, pero ahora ¿qué hacemos con estos 5 millones de personas? Incluso cuando el presidente americano Clinton ofreció una compensación económica para aquellos o las familias de aquellos que tuvieron que huir o se vieron en el dilema de huir o no y huyeron finalmente, pues dicen, no, lo que quieren es la restitución física de los territorios, o sea, el que tenía una casa en la mitad de lo que hoy día es Tel Aviv, que destruyan lo que hay ahí, así sea un edificio, un aeropuerto o lo que sea, y que le den otra vez el terrenito y que tenga la casa como estaba antes. Eso evidentemente no se puede hacer y aparte nunca se ha hecho en la historia del mundo una restitución de ese tipo, especialmente cuando las fuerzas israelíes fueron agredidas por los ejércitos árabes. Bueno, todo esto para reiterar que aunque es muy probable que estas sanciones prometidas por Estados Unidos contra agencias de las Naciones Unidas, entre ellas la UNRWA, seguramente van a ser más cosméticas que otra cosa, pues yo creo que tienen toda el respaldo moral para hacerlo, porque es una agencia que es inmoral en su propia existencia. No se puede tratar a los refugiados palestinos en una categoría especial y diferente a la que se tratan a los refugiados de todas las otras guerras y desastres del mundo. El gobierno de Israel ha restablecido este lunes el servicio eléctrico normal en la Franja de Gaza después de que la autoridad palestina accediera a costear de nuevo la electricidad suministrada por Israel al enclave palestino. La autoridad palestina accedió a esta medida tras varios meses de suspensión de los pagos como medida de presión a Hamás, que controla el enclave y se negaba a asumir en última instancia los costes derivados de esta red. Sí, lo explico un poco más claro. Gaza recibía luz de Israel, electricidad de Israel, pero no pagaba a Israel porque la gente de Hamás no tiene ningún trato con Israel. Entonces, Hamás le pagaba a la autoridad palestina y la autoridad palestina pasaba el dinero a Israel por el consumo que se hiciera en la Franja de Gaza. ¿Qué pasó? Pues que los de la autoridad palestina de Ramallah se vieron en una situación de poder, especialmente cuando la Franja de Gaza en los últimos, yo diría 3 años, especialmente desde el último operativo militar en el verano del 2014, pues se vio abrumadoramente abandonada por todos los poderes de Oriente Medio, que estaban más ocupados o preocupados por la situación en Siria, en Yemen y en otros puntos que no tenían que ver con el conflicto israelo-palestino que les había ocupado 70 años en un desgaste que no tenía sentido. Entonces, la gente de Gaza no tenía dinero, dejaron de pasar a la autoridad palestina. La autoridad palestina dijo, nosotros no vamos a pagar la electricidad, aunque sean nuestros hermanos y sean las personas, hablo de los palestinos de la Franja de Gaza, con las que se pretende construir un mismo Estado palestino. Pues nada, dijeron, nosotros de ninguna manera vamos a pagarlo, con lo cual en un momento dado recibió Israel como el que suministraba este servicio, le apercibió decir, a ver, ¿qué pasa? ¿Alguien tiene que pagar esto? Porque si no, y la autoridad palestina, y no Israel, pidió que se cortara el flujo eléctrico, que se metiera a la Franja de Gaza en una situación de penuria y pobreza energética sin igual, como no la habían tenido en ningún momento, ni siquiera durante los operativos militares de los que hablamos, el 2014, en el 2012, etcétera. Todos estos operativos militares, pues Israel seguía suministrando electricidad, con la que, entre otras cosas, se iluminaban los túneles de ataque y se ponían en marcha los disparos de los cohetes, ¿no? Bueno, pues ahora esto ha cambiado porque, como decimos, todo el mundo ha abandonado a Hamás, todo el mundo también está abandonando a la autoridad palestina, pero parece que se mantiene un poco en pie, por lo menos con su pantomima de fuerza moderada del pueblo palestino, y por lo tanto, pues ahora los de Hamás han aceptado absolutamente todas las condiciones que le pone la autoridad palestina de Ramallah, especialmente después de esta negociación que desde octubre se lleva a cabo en el Cairo. Así que una nueva claudicación más de Hamás,
que nos parece muy bien porque Hamás es un grupo terrorista, pero el problema de Medio Oriente y especialmente de los que son los enemigos declarados de Israel es que no se acaban, sino que se sustituyen unos a otros. Y ahora, ante la debilidad de Hamás, pues en la Franja de Gaza lo que se aprecia es un ascenso meteórico de las fuerzas que están más cercanas a las posturas de Daesh, del Estado Islámico, que ha perdido terreno totalmente en Irak y en Siria, incluso que peligra en otros sitios como Libia, pero que en la Franja de Gaza ahora es cuando se está haciendo fuerte. El presidente francés Emmanuel Macron conmemoró este fin de semana el tercer aniversario de los atentados yihadistas contra la revista satírica Charlie Hebdo y contra el supermercado kosher Hyper Cacher en París. Macron, acompañado de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, no pronunció ningún discurso para cumplir con la voluntad de las familias, que habían querido que primara la sobriedad en las 3 ceremonias sucesivas organizadas en recuerdo de las víctimas. También se llevó a cabo una concentración en recuerdo del atentado contra Charlie Hebdo en la Plaza de la República, convocado por el Movimiento por la Paz y contra el terrorismo. Sí, y justamente sobre este mismo tema nos hemos permitido hoy recuperar una entrevista de justamente hace 3 años a raíz de lo que había pasado y cómo se había reflejado estos ataques yihadistas en la prensa. Porque recordemos, en el año 2012 sucedió algo que fue el inicio de la mecha del yihadismo en Francia, que fueron los atentados en Toulouse, un declarado yihadista, pues primero atentó contra soldados musulmanes en el ejército francés y después acabó asesinando a niños en una escuela judía. Y imitando ese mismo esquema, pues en enero de hace exactamente 3 años, en el 2015, pues tuvo lugar una serie de ataques, primero contra la editorial de la revista Charlie Hebdo, que despertó la solidaridad de todo el mundo. Recuerden que a partir de entonces todo el mundo empezó con esas frasecitas y memes, je suis Charlie Hebdo, je suis París, je suis esto, yo soy lo otro. Pero todos eran je suis, pero nadie dijo je suis juif. Nadie se identificó fuera de la comunidad judía con los que habían muerto por el hecho de ser judíos, porque así como en Toulouse el inicio de los atentados era contra objetivos generales franceses, pero luego se centraron en un objetivo judío en la escuela. En este caso, en enero, también empezaron siendo un objetivo la revista Charlie Hebdo con su, su nivel de satírico respecto a la religión musulmana, que no es la única que, digamos, entre comillas, ofendía con sus caricaturas. También se han metido de forma muy grosera muchas veces con los judíos y también con los cristianos. Pero todo el mundo se solidarizó con esta primera parte de los atentados y no contra la segunda parte de los atentados, aparte de un policía que murió, una policía creo que era, que murió a consecuencia de que estas personas huyeron. Y llegamos al último capítulo, que es cuando Ahmed Coulibaly se esconde en un supermercado, pero no en el supermercado del barrio, no en un supermercado chino, sino exactamente en un supermercado kasher, y no por casualidad. Buscaba que su último atentado en esa cadena fuera en un objetivo judío. Y pues eligió este supermercado kasher. Murieron, creo recordar, 4 personas, aparte del propio terrorista que fue derribado en esta ocasión. Pero lo que nos recuerda la entrevista que recuperamos con Joan Beculla es que la solidaridad no fue igual para todos, que los medios de comunicación les costó durante mucho tiempo reconocer que había también un objetivo judío, porque parecía como que el único objetivo que tenían los yihadistas era atentar contra Francia en general, contra Occidente en general, y no específicamente contra los judíos.
judíos de Francia, judíos de Toulouse, judíos de París y también para esta misma época los judíos que estaban en el Museo Judío de Bruselas. Así que vamos a recordar porque esto ha pasado hace muy poco, esto ha tenido secuelas en el tiempo, han habido más atentados en París y aunque se ha reforzado la vigilancia de los sitios judíos, pues desde entonces, por ejemplo, los niños judíos que acuden a las escuelas judías de Europa tienen que hacerlo entre medidas de seguridad, de altísimas medidas de seguridad que casi echan atrás a más de algún padre de mandar a su hijo a una escuela en la que tiene que entrar después de pasar un control por tanquetas y soldados con las metralletas preparadas para disparar. Pues con este recuerdo finalizamos la primera parte de las noticias y ahora volvemos tras una breve pausa con la agenda cultural. Estamos ya aquí en la agenda cultural. Hola Raquel. Hola Alex, hola a todos. Para continuar las noticias después de las de los lunes, que les traíamos más frescas, cuéntanos qué tenemos hoy. Pues vamos a empezar hablando de un acercamiento al judaísmo en el arte, un lazo entre la cultura judía y el arte contemporáneo. Se trata de un libro muy especial que firma Federica Palomero, que es amiga y colaboradora también de Radio Sefarad, y lo es además de Centro Sefarad Israel, donde presenta este libro que impulsan tanto el Museo Sefardí de Caracas como el propio Centro Sefarad Israel. Son 14 capítulos que recopilan las conferencias que dictó la autora en el Museo Sefardí de Caracas, Maurice E. Curiel, y este libro propone un esbozo de reflexión sobre las relaciones entre artes plásticas y judaísmo, a través del estudio de destacados creadores como Pissarro, Chagall, Modigliani, Sutan, Rothko, Agan o Boltanski. Además, aborda temas de corte histórico como la emancipación de los judíos alemanes reflejada en la obra y la biografía de Maurice Daniel Oppenheim, la exposición Arte Degenerado organizada por los nazis o una evocación de aquellos que se salvaron, artistas que lograron escapar de las persecuciones. Además, habla del trabajo de dos reconocidos artistas venezolanos judíos, Gego y Harry Abend, y es una manera muy interesante de acercarnos a esas conexiones entre judaísmo y artes plásticas de las que siempre estamos hablando en programas como, por ejemplo, El Trazo Errante, aquí en Radio Sefarad. Además de contar con la presencia de la autora de un acercamiento al judaísmo en el arte, pues en el acto que se celebrará este 10 de enero a las 7 de la tarde estarán también Miguel de Lucas en calidad de director general de Centro Sefarad Israel y Abraham Botdol como fundador y expresidente del Museo Sefardí de Caracas, Maurice E. Curiel. Asistirán miembros de la comunidad sefardí de Caracas que ahora viven entre nosotros y les invitamos también a unirse a esta presentación de este libro del que seguro hablaremos aquí en Radio Sefarad. Seguro que sí, pues así comenzamos con arte aquí en la segunda parte en la agenda y continuamos con una exposición. Sí, una exposición sobre el Holocausto. En este caso en Gijón ya saben que enero es un mes marcado por ese Día Internacional de Conmemoración el Día Internacional dedicado a la memoria del Holocausto y prevención de los crímenes contra la humanidad. Durante todo el mes se celebran exposiciones, se presentan libros, hay conciertos, se proyectan películas y en este caso hemos querido anunciarles una exposición que sobre el Holocausto se ha presentado en Gijón, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto. Se ha inaugurado Pensad que esto ha sucedido. Además, la muestra organizada por el grupo Eleuterio Quintanilla contará con una serie de actividades complementarias. El próximo viernes, el filósofo Manuel Reyes Mate impartirá la conferencia Alcance político del deber de la memoria.
Esta actividad se desarrollará en el Salón de Actos de este Centro de Cultura, antiguo Instituto de Gijón, y será a las 7 de la tarde. El lunes 15 de enero, también a las 7, se proyectará La profesora de Historia, y el miércoles 17 a las 6 de la tarde se realizará una visita guiada seguida de la presentación de la Guía de Recursos para el Estudio del Holocausto. Pues con esta exposición que pretende recordar, como decíamos además en este mes dedicado a ello, una forma de no olvidar también. Bueno, y terminamos yéndonos a Hollywood. También, ¿no? Sí. Vamos a los Globos de Oro, Exacto. que he visto por ahí una foto de Kirk Douglas. Sí, Kirk Douglas, que ya está muy mayor. Él, tiene 101 años. Pero nada, ha sido el protagonista uno de los protagonistas de la entrega de los Globos de Oro, acompañado por su nuera, Catherine Zeta-Jones, pues presentó el premio al mejor guión de película. Pero esta presentación de esta entrega del premio sirvió para que todos los presentes pues le realizaran un homenaje sorpresa en la edición número 75 de estos Globos de Oro, que, como les contábamos en las noticias de los lunes, era muy reivindicativo en contra del acoso por parte de las sexual. Mujeres, ¿verdad? Que iban a ir vestidas de negro. Solo 3 actrices no fueron vestidas de negro. Todas las demás, incluida Gal Gadot, como les decíamos, y por supuesto Catherine Zeta-Jones, que acompañó a su suegro. El público se puso en pie y obsequió con un gran aplauso a Kirk Douglas, que apareció en el escenario en silla de ruedas y protagonizó, por supuesto, uno de los momentos más emotivos de la noche. Su nuera, Catherine Zeta-Jones, destacó que Douglas fue una figura clave para acabar con las listas negras en Hollywood, poniendo, por ejemplo, cómo él insistió en que el perseguido, el guionista que estaba bajo la mirada de la caza de brujas, Dalton Trumbo, pues firmara su guión de Espartaco, y Douglas insistió en que apareciera en los créditos, y esto supuso pues el principio del fin de las listas negras en Hollywood. Tras la intervención de Catherine Zeta-Jones, Kirk Douglas dijo que ella lo había dicho todo y que no era necesario pronunciar el discurso que había preparado. Y nada, comentarles así como apunte un poco negativo, que mientras se producía este homenaje en los Globos de Oro, pues en Twitter algunas personas pues comentaban que o querían recordar la sospecha o la denuncia de que Kirk Douglas pudiera haber violado en su momento a Natalie Goodman. Entonces, pues ahí se quedó un poco manchado, ¿no? Ese momento. Sí. Y nada, recordar que el propio Kirk Douglas se llevó un Globo de Oro al mejor actor en la película por su interpretación de Vincent Van Gogh en la película de Cecil B. DeMille, ya saben, el hombre del pelo rojo, que aquí, que siempre recordamos como una de las más magistrales interpretaciones de Douglas. Así que nos unimos al homenaje que le hicieron en los Globos de Oro, que le realizaron en los Globos de Oro, y esperamos tener más noticias del señor Douglas. Pues esperemos que sí. Nosotros estaremos aquí mañana, tendrán más noticias aquí en Radio Sefarad. Hasta mañana.